¿Alguien quisiera comentar algo de lo que llevamos visto? Hola Lilianita, qué gusto verte. Buenas Muy bien. noches. Buenas noches, hermosa. Entonces, bueno, pues vamos empezando en materia. Ahora sí que tengan su agua, la pluma, porque ahora sí les van a brincar un montón de cosas, ¿no? De mucha información, de muchas cosas para saber. Entonces, bueno, pues vamos empezando. Este, ok. Ok. Les puse que va a ser para el 6 y el 13, ¿no? Porque yo creo que no nos va a dar tiempo de terminarlo hoy. Está la presentación completa, pero creo que no nos da tiempo. Entonces, bueno, vamos a hablar de las capas embrionarias, ¿sí? Eh, la capa embrionaria tiene que ver con cómo se fue formando el embrión, ¿no? Y las capas de desarrollo. Pero vamos a empezar con la lateralidad, que era un punto que hablábamos la vez pasada, que tiene que ver con los hemisferios cerebrales, ¿no? Y yo les decía, bueno, se los voy a poner en una presentación para que les quede la información. Entonces, la lateralidad biológica determina en qué parte de los dos hemisferios va a impactar el conflicto y por lo tanto qué parte del cuerpo será afectada. Ahorita vamos a ver que en algunas capas embrionarias esto no es tanto el impacto por la lateralidad. Sin embargo, bueno, vamos a mirar. Entonces, la lateralidad biológica se decide muy pronto en nuestra gestación, ¿sí? Desde la primera división celular después de la concepción. Entonces, pues prácticamente recién naciendo, ¿no? Chiquititos. Entonces, la proporción de gente diestra y zurda es 60-40, ¿no? Hablábamos la vez pasada, nos preguntaba alguna de ustedes, no me acuerdo quién, si, bueno, si ese venía y reparaba al clan, no forzosamente, ¿no? Aquí está el cerebro derecho, que yo no sé, me quedé ahí como un poco complicada, pero bueno, el cerebro derecho, que es la parte de las emociones, la parte creativa, la parte del arte, y el cerebro izquierdo, ¿no? La parte de las ciencias, la parte de la investigación, la parte de las finanzas, ¿no? Entonces, yo solo quería confirmar, si no, pues es una fe de ratas, si lo dije equivocado la sesión pasada. La lateralidad puede ser muy fácilmente establecida, ¿sí? Si ustedes aplauden, pueden aplaudir izquierda sobre derecha o derecha sobre izquierda. Hagan un aplauso natural. La mano que pusieron encima es su mano dominante. Eh, cuando los pedagogos muy especializados buscan la lateralidad en un niño, los maestros de educación especial, hay una lateralidad en los ojos, en la mano, en el pie, pero pues para este efecto es con eso, con mano aplaudes, o también si pones parado a la persona y le das un empujón, el primer pie que sale, ese es tu pie dominante, ese es tu lado dominante. Uh -huh. Entonces eso nos va a decir si la persona es diestra o es zurda. Uh -huh. Por regla de lateralidad, una persona diestra, aquí les puse para que les quedara explicadito, responde a un conflicto de relación a su madre o a su hijo con la parte izquierda del cuerpo y a un conflicto con la pareja con el lado derecho. O sea, si tenemos una persona diestra, el lado diestro va a ser con lo masculino y en la zurda va a ser con lo femenino, como decíamos la vez pasada. Uh -huh. Si la persona es zurda, se hace al revés. ¿Ok? Para que ahí les quedara el apunte. Ahí no tenemos dudas, ¿verdad? Todas ya identificaron qué lateralidad tienen. Entonces, ahora sí vamos a empezar
con las capas embrionarias, que son una cosa muy bonita, muy interesante. Las capas embrionarias son las capas que se forman cuando el bebé se va a ir formando. Entonces aquí tenemos el endodermo, que es la parte más interna, el mesodermo, que es que está en la parte del medio, y el ectodermo, que va a ser la parte de afuera, ¿no? Y así se va a ir formando el cuerpo del bebé. Y así nos formamos todos en la pancita de nuestras mamás. Seamos adoptivos, biológicos o lo que seamos, ¿sí? Se llaman también capas germinales, ¿no? Cada una de estas capas tiene una función, como una orden específica de qué tejidos y qué órganos se van a formar en cada uno de ellos. Entonces tendríamos tres capas básicas, ¿no? El endodermo, el mesodermo, que es el intermedio, y el ectodermo. En algunos textos de James nos encontramos mesodermo nuevo, antiguo y transicional. Ya no les quise meter más enredos y nos vamos a quedar con el mesodermo nuevo y el antiguo. Entonces, en la tercera ley biológica de Hammett describe la relación de el cerebro, la psique y los órganos, planteando que existen tres hojas embrionarias diferentes que se forman, con eso se va a formar el embrión y que de ellas se van a derivar, ¿no? Todos los órganos. Entonces hablamos de la interna, endodermo. Siempre acuérdense que en es dentro. Mesodermo, digo yo así lo hice para aprendérmelas, ¿no? Y la externa, ectodermo, ¿no? Entonces aquí lo tenemos igual. Entonces aquí vemos que el ectodermo tiene el sistema nervioso y la piel. El mesodermo tiene los músculos, el esqueleto, los riñones y el aparato reproductor. Y el del endodermo, las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo, el hígado y todo lo que está dentro. Entonces, bueno, vamos a empezar con el endodermo. El endodermo es la hoja germinal que se desarrolla primero en la evolución de las especies. Es por esto que esta hoja forman los órganos más antiguos durante la primera y la más temprana parte del periodo embrionario. O sea, es esto que tenemos aquí dibujadito en este bebé. Pues esto es lo que se va a formar primero. Ahorita vamos a ver quién es quien lo comanda. Todos los órganos y los tejidos que se originan están formados por células que se llaman adeno, por lo cual los cánceres de los órganos se llaman adenocarcinomas. De ahí viene el nombre, que eso seguramente lo hemos oído todos, ¿no? Los órganos y los tejidos derivados de esta hoja, ¿no? Son controlados por el tronco cerebral, como veíamos en la lámina anterior, y se relacionan con los conflictos biológicos más antiguos, que van a ser los de la sobrevivencia. Entonces, ¿qué se va a formar aquí? La membrana bucofaringea, el intestino anterior, el medio, el posterior y el ano. Aquí tenemos todo lo que no podemos digerir, ¿eh? Acuérdense. Bueno, los órganos del endodermo son controlados por el tallo cerebral, porque es la parte más antigua. Entonces, ¿qué vamos a tener ahí? Sistema digestivo, respiratorio y glandular. Aquí está la mintita, me encantó porque explica algunas de estas cosas. Entonces,
En el caso del cáncer, esta ley explica que cuando el conflicto se encuentra, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de la tabla de la parte fría y la parte caliente, ¿no? Del conflicto, explica que cuando el conflicto se encuentra en la fase de estrés, que es la parte fría, prolifera las células, hace masa. ¿Qué es hacer masa? Hacer los tumores. O sea, todo lo que tenga que ver que crece. Entonces, vamos a ver que en unos hace masa y en otros hace hoyo. Entonces, en esta capa del endodermo va a ser masa. Y cuando está en fase de reparación, desaparecen esos tumores. Son esos tumores que dicen, pues desapareció, ¿no? Yo ahorita tengo una paciente con un cáncer de mama que en la primera quimio ya no tenía ninguna tumoración. De todos modos, ¿no? El proceso sigue, ¿no? Se tuvo que echar las 6 quimioterapias, y van a hacerle la biopsia, ¿no? Pero pues seguramente no hay nada. Cuando el conflicto pasa a la fase de reparación caliente, entonces se degrada ese tumor con la intervención de los hongos y las microbacterias, ¿no? Recuerdan que decíamos que los bichos tienen su razón de existir en el cuerpo y nosotros ellos queremos andar matando por todo, ¿no? Porque aprendimos que no eran tan buenos. Tienen su razón de ser. No hay nada en la naturaleza que no tenga una razón de existir. Hasta las cucarachas que no nos gustan. Entonces, bueno, vamos al... Los órganos del endodermo, que son controlados por el tallo cerebral, que decimos que es la parte más antigua. Ay, esto ya lo habíamos visto. Ya. Ahora sí, vamos con la parte más cuchucuchesca del asunto. Los conflictos biológicos que están en el endodermo, en estos órganos que tienen que ver con el intestino. Entonces, los conflictos biológicos ligados a al endodermo se relacionan con la respiración, de ahí el COVID, ajá, la alimentación, que tiene que ver con los órganos del canal alimentario, ¿no? Lo que dijimos, intestino, estómago, y la reproducción, próstata y útero. La afección relacionada con esta capa endodérmica indica un conflicto llamamos conflicto de supervivencia, ¿sí? Respiración, alimentación, reproducción, el cual va a llevar en sí el miedo a la muerte, al abandono y a no poder procrear, que es la función básica para sobrevivir. O sea, los seres humanos no podemos sobrevivir si no tenemos un otro que nos cuide. De ahí que los bebés, por ejemplo, digo, y aquí no me dejarán mentir las mamás que tienen chiquitos y los que ya tuvimos chiquitos, ¿no? El llanto de los bebés es tan agudo para hacer que el clan los proteja. O sea, porque se vuelve tan molesto. O ustedes piensen cuando están en un restaurante y empieza a llorar un bebé, todos empezamos a voltear de, ya que lo atiendan, ya que lo vean, ya que le resuelvan la necesidad, ¿sí? Porque para eso es su llanto, para que no se quede solo. Eh, en, en África tienen un dicho que es un dicho hermoso, ¿no? Que ¿cuántas personas se necesitan para cuidar a un niño? Una tribu. Porque ahí los niños son de todos, no son de una persona. O sea, todos tienen que cuidar al niño. Entonces, hay una mirada protectora diferente. Entonces, bueno, vamos viendo que
esta parte es importantísima. Tenemos en nuestro primera capa todo lo que tiene que ver con la supervivencia. Entonces, si yo no puedo procrear, el conflicto viene ahí. Les voy a contar. Por ahí alguna vez vino una persona con una situación en un testículo. Y entonces me decía, pues es que yo no sé por qué. Entonces, cuando empieza a narrarme, me dice, yo obligué a mi esposa a abortar. Y hoy me siento culpable. Tiene que ver con la procreación. ¿Y qué se reflejó? En el testículo. ¿Se acuerdan de Hammer? ¿Dónde tuvo el conflicto Hammer? En los testículos. ¿Con qué tenía que ver? Con la procreación. Tenía que ver con los hijos. Entonces, aquí vienen estos conflictos de supervivencia. Entonces, en el útero, por ejemplo, tengo una paciente que tiene miomas en el útero. Ella, en algún momento de su historia, es una mujer muy joven, en algún momento de su historia, abortó. Y aunque aparentemente lo vive como algo que ya lo transitó, ¿no? Acuérdense que podemos decir un montón de cosas, pero a la hora que conecto con la emoción, ya la cosa cambia, ¿no? Ya lo vivimos. Entonces, claro que ahorita eso es el problema. Y le quitan el mioma y le vuelve a salir. Y le quitan el mioma y le vuelve a salir. Porque no han logrado resolver eso que le sucedió. Uh-huh. Entonces, bueno, vamos por ahí viendo. Ok. Entonces decíamos que tiene que ver con la respiración, con la alimentación y con la reproducción. Uh-huh. Una pregunta, Sí, Jacqueline. sí, mi niña. Y disculpe que no prenda la cámara, pero es que ando manejando. Estoy tratando de Sí. llegar a la casa. No te apures, tú con calma, aquí te oímos. Sí, quería consultarle. En el tema del aborto, eso Uh-huh. también, también tiene que ver cuando la persona aborta, pero involuntariamente. O sea, hay unos que deciden y que, bueno, voy a abortar o me obligan, pero hay otros casos que no, que es un accidente. Depende cómo lo También, viviste. Depende si ah, hay un duelo, o sea, depende ajá, cómo se vivió. ok. O sea, aunque Ujú, yo lo hubiera decidido abortar, si yo eh, no genero culpa, no tengo problema. ajá. Si yo genero Ah, culpa, sí. Si hay una sí, ahí en el lealtad, conflicto. puede haber. O sea, el Ajá. conflicto viene, acuérdense, con la emoción. Si Sí. yo no tengo una emoción que me genere problema, pues puede haber abortado y no tener mayor conflicto. ¿Sí? O sea, el Ajá. asunto Ok. viene en la emoción que a mí me genera, ¿no? En el caso de este hombre, él no lo sufrió Ok. biológicamente. Bueno, sí lo sufrió, pero, Ajá, pero él no tuvo exacto. el aborto, ¿no? Pero la emoción que él estaba Sí, claro. viviendo, que era la culpa, lo llevó a tener esto. Entonces tuvimos que trabajar Ya, con esa entiendo. Ok. emoción para que al realizarle la operación no tuviera más conflicto. Ujú. Y Ah, bien. aparentemente la esposa no desarrolló ningún conflicto. Entonces, más bien va ahí. Uh-huh. Sí, hasta ahí vamos claros. Entonces, Sí, perfecto. Gracias. muy bien, Carlita. Entonces, los órganos y tejidos del canal alimentario, ¿no? Vamos a empezar con lo que es el aparato digestivo. Entonces, desde la boca hasta el recto van a estar ligados al conflicto de bocado, ¿no? Lo que yo les decía de lo que no puedo tragar o lo que no puedo digerir. Haciendo, ¿no? Se le llama así conflicto de bocado porque hace alusión pues, a la comida, ¿no? Entonces, la inhabilidad de atrapar el bocado
se relaciona con la boca y la faringe. Entonces ahí vamos a incluir paladar, amígdalas, glándulas salivales, el nasofaringio, las glándulas tiroides. La tiroides la vamos a tener en otro lado, pero las glándulas ahí van a estar. El conflicto de no ser capaz de tragar un bocado se va a relacionar con la parte del esófago, el tercio inferior. Los conflictos de no poder absorber o digerir están ligados a los órganos digestivos, que es el estómago, exceptuando la curvatura menor, que es esta en otra parte, el intestino delgado, el colon, el recto, el hígado y el páncreas. Entonces, yo les decía, la diabetes está en la cuarta capa embrionaria, pero un cáncer de páncreas está aquí. De aquí lo importante de saber esto, porque el conflicto nos va a dar un lugar diferente, dependiendo del órgano, dependiendo de lo que esté sucediendo. Y aquí es donde tenemos que empezar a pensarle, ok, ¿no? O sea, por ahí si alguien tiene, por ejemplo, ¿no? Es que, me enojé con mi marido y me dio náusea, vómito, diarrea, bueno, de todo. Ahí tengo un indigesto, o sea, está en mi estómago. O sea, es algo que no estoy pudiendo digerir. ¿Vale? ¿Sí? Ok, muy bien. Esta es una parte muy interesante, un poco compleja, pero es la más interesante. Los pulmones, específicamente los alveolos pulmonares, que son los que procesan el oxígeno, están ligados al conflicto de miedo a morir. ¿A qué les recuerda? Al bicho que acabamos de tener, ¿no? ¿Qué era lo primero que le pasaba a las personas por la mente? Que se iban a morir, ¿no? Porque después de las primeras muertes nos fuimos como asustando y ya no era el bicho, era el miedo el que nos estaba complicando. A muchas personas fue más fuerte el miedo de muerte que el propio bicho. ¿Y a dónde entraba el bicho? A los pulmones. Les he de contar que casi todas son muy jóvenes, pero una cantante de la música disco muere de cáncer de pulmón después de haber entrado a la zona cero de las Torres Gemelas. Ella fue y trató de ayudar, y después de haber visto todo ese horror, queda todo el impacto de ese miedo y muere. Muere de cáncer de pulmón. ¿Qué fue lo que le dio? Miedo. Eh, Cuando tuvimos el temblor del 17, no del 85, que a mí ya me tocó, este, cuando tuvimos del 17, yo trabajaba en una casa cuna, tenía 230 personas a mi cargo, y entonces era tal, porque en el de 85, como no había tantas redes, tantas cosas por las que uno tuviera tanta información, de entrada pues no había luz, uno tenía que tener pilas, ¿no? Y el radio, obviamente la tele, pues todo era muy limitado, ¿no? Entonces la información no era tanta. En la del 17, yo me acuerdo que era información, 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 ¿no? Entonces yo recuerdo que después del día del temblor,
yo digo, es que es tanta la información que nos está saturando de miedo, de angustia, ¿no? Entonces yo decidí trabajar con las personas con las que yo trabajaba. Y claro, cada quien tenía un nivel diferente de miedo. Y hubo una que a mí me impresionó y que creo que era esencial, ¿no? Haberlo trabajado, porque cuando tiembla, uno siempre piensa en lo que te puede caer de encima, ¿no? Te puede caer encima. O sea, se cae el edificio, se caen los vidrios, ¿no? Se te cae el mueble. Pues aquí fue tan impactante esto que la tierra se abrió. Y entonces esta mujer que vivía en una parte de la ciudad que era lago, ¿no? Entonces, pues es fangoso el terreno. Ella decía, es que yo estaba en el patio con mi hija y entonces yo vi cómo se abrió la tierra, se tragó mi maceta y se cerró, ¿no? Yo decía, ¡ah! Qué imagen tan terrorífica, ¿no? Porque uno dice, pues si me cae de encima, me cae encima y bueno, ¿no? Me agacho, me pongo, me escondo, pero ¿cómo le haces si lo que te sostiene se te va? Entonces yo decía, claro, hay que trabajar con esas cosas que generan este miedo, ¿no? Entonces, bueno, con ella trabajé de manera individual, que trabajaba algo en grupo, trabajé además individual después de que ella narra este evento, me decía, es que yo tengo mucho miedo. Yo decía, pues sí, ¿no? Yo lo entendía, ¿no? Y entonces, la experiencia la llevó a una emoción y esa emoción le estaba llevando a una complicación. Ahí la estábamos trabajando de manera inicial y entonces, pues no genera mayor conflicto, ¿sí? Sacamos ese miedo, ¿no? Que eso fue lo que yo decidí hacer. Yo trabajé con todos los turnos de la casa porque yo decía, aquí no se pueden quedar con esto, no nos podemos quedar con esto. Y sí les decía, y dejen de oír noticias y dejen de recibir información de afuera porque esto es muy impactante, ¿no? Entonces, bueno, porque afecta estas zonas. Entonces, bueno, muy bien. Entonces hay este conflicto a morir porque hay un disparador que nos dice hay una amenaza a tu vida. Acuérdense que estamos hablando de la parte del cerebro reptiliano, el cerebro más primitivo también. Las células en cáliz, en los bronquios, se correlacionan con el miedo a ahogarse. Entonces tenemos aquí los dos miedos, que finalmente, pues el que se ahoga se muere, ¿no? O sea, van de la mano. Uh-huh. Ok. Bueno, quiero caminar acá, cuando quiero caminar acá. Ok. El oído medio, ¿no? En el oído tenemos tres partes. El oído medio se relaciona con el conflicto auditivo del bocado de sonido. El conflicto de no ser capaz de atrapar un bocado auditivo, algo que debía escuchar. Por ejemplo, o que no quería escuchar. Por ejemplo, no escuchar la voz de mamá afecta el oído derecho, mientras que el conflicto de no ser capaz de deshacerse de un bocado auditivo es el caso de un inesperado, intenso y molesto ruido que afecta el oído izquierdo. Uh-huh. O sea, me quiero deshacer de ese ruido. ¿Se acuerdan? Bueno, no sé si ustedes, lo comenté con ustedes. Eh, yo tuve una pacientita que era sorda y que cuando su mamá, eh, yo hago la entrevista con su mamá, porque todavía era menor de edad, este, lo primero que le pregunto cuando ella me dice que la chica es sorda, le digo, ¿qué es lo que no querías escuchar? Me dijo, no, ¿qué es lo que escuché cuando estaba embarazada? O sea, la mamá cuando se enteró que estaba embarazada le dijo el huevo y que lo puso. Y entonces, ¿qué afectó? Ese oído de esa bebé.
ahí estaba. Y está en una parte que vamos a hablar después, que es el proyecto sentido, que ya es la información precisa para esa bebé. Ujú. Pero entró por la información que recibió esta mamá y la emoción que se produjo en ella, que obviamente vino a dar esta bebé. Ujú. Entonces, o sea, yo solamente lancé el qué era lo que no querías escuchar y ella inmediatamente me dijo, no, ¿qué fue lo que yo escuché? ¿Sí? Entonces, vean cómo volvemos a la lógica biológica del cuerpo. Entonces, ¿qué hizo esta bebé? Mejor no escucho, ¿no? Cierro mis oíditos. Ok. Um, decíamos que no oír la voz, ¿no? No ser capaz de deshacerse de eso. Una actividad de conflicto intensa da como resultado una infección del oído medio durante una fase de curación. O sea, hubo una discusión muy fuerte, hubo un conflicto, hay una inflamación en el oído, este, pero ya empieza a recuperarse, ¿no? Y entonces aparece esta infección. ¿Ok? Muy bien. El oído medio se relaciona a... no es cierto, no pasó aquí. Ok, esta es una cosa muy interesante. Los túbulos colectores del riñón, ¿no? Que son los tubos que conectan el riñón, que forman el tejido más antiguo de los riñones, corresponde a conflictos biológicos que se relacionan a la época en que los ancestros vivían en los océanos o que los animales vivían en los océanos y que al ser lanzados a la orilla había una amenaza, ¿no? Cuando los animales todos vivían en el mar, decían, ¿no? Y pasan a la tierra, pues había una amenaza de vida. Entonces ahí se queda el conflicto. Nosotros podemos sufrir un DHS, que ya sabemos que es un DHS, un bioshock de pez fuera del agua, que es un conflicto de quedar abandonado, sentirse aislado, excluido y dejado atrás. Como un conflicto de refugiado, teniendo que dejar nuestra casa, o un conflicto de existencia, que nuestra vida está en juego. Respira, respira, Carlita, ya llegaste. ¿Sí? O un conflicto de hospitalización. Fíjense que les voy a contar. Cuando yo fui a tomar un curso sobre dinero a través de la descodificación, ahorita Carmen, ahorita te contesto. Uno de los ejercicios que se hizo tenía que ver con los tubos colectores y con el agua. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a ver qué sale. Y entonces empieza a hacer mi línea del tiempo, ¿no? Me empiezan a regresar. Y llego a un momento en donde yo estuve a punto de ahogarme. Entonces, vean la relación. El agua es ahogamiento y es liquidez, es dinero. Entonces, yo estoy a punto de ahogarme, salgo por supervivencia, me voy al vestidor, me cambio. Obviamente lloré toda la hora, yo tenía 6 años, ¿sí? Entonces lloré, 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 lloré. Llegó mi mamá, felizmente, la persona que estaba ahí, que era muy tierna, esto se lo digo con todo cinismo, le digo, ay, su niña ha llorado toda la hora, ¿no? Entonces, pues no creen que me apapachó, me dijo, ay, mijita, no te preocupes, no, nada, ¿no? Y mi mamá, también muy tierna, una mamá, pues criada en 1940, ¿no? Mi mamá nació en 1940, entonces, pues con una educación de
muy buena mamá de te doy de comer, te doy vestido, ¿no? Cuido que tengas educación, todo. Pero en ese tiempo los niños no pensábamos, no sentíamos, éramos como unas cosas que nos movían y que además nos hacían así, ¿no? Nada más te veían y tú te ibas y te metías a a tu cuarto, ni siquiera te tenían que decir nada, ¿no? Entonces éramos un poco bultos, digo yo ahora, ¿no? Entonces mi mamá me dijo, muy bien, el martes regresas a la clase. Nunca me preguntó qué sentiste, cómo te sentiste, ¿no? Entonces, hasta yo eso lo platiqué 1000 veces, ese ahogamiento, con personas, ¿no? Hasta ese ejercicio yo me doy cuenta de todo el impacto que había tenido en mí, porque me sentí abandonada, me sentí no importante y además estuve en peligro de muerte. Y entonces, pues hace unos años, unos 3, 4 años, le, le pregunto a mis hermanos, ¿y ustedes se enteraron que yo estuve a punto de ahogarme? ¿Cómo? ¿A poco? ¿Sí? ¿No? Porque nunca se habló, fue algo que nunca se habló. Ujú. Pero bueno, para mí tuvo un impacto que estaba ahí y que yo no sabía, ¿no? Entonces, bueno, para que vean cómo se van dando las cosas ahí en el proceso. Carmen, dime. Ya, mira, yo estaba ahorita como relacionando cosas, ¿no? En lo Muy que bien. hablabas en este momento de lo de las torres, creo que fue que dijiste algo. Pues Ujú, nosotros, ujú, acá, yo vivo en una zona del Ecuador que se llama Manta. Nosotros tuvimos un terremoto en el 2016. ujú, Entonces, en este terremoto, Manta está como dividido en dos partes, ¿no? Una parte que se llama Manta y una que es Tarqui. Tarqui es muy turístico, las ujú, playas son tipo piscina, hay muchos hospitales grandes, había. Entonces, el Manta siempre se dividió así, ¿no? El Manta Manta, que era como la parte Manta, que era como más, no más turístico, sino más como de élite, y Tarqui, que era más comercial. Ya ahí convergen muchas cosas, unas playas muy amplias y todo, pero siempre venían de los colegios de otro lado a esos hoteles, porque si ahí costaba un hotel $10 por persona, el Manta te cuesta 100, ¿no? claro. Mismo Manta, pero en el otro lado, ¿no? Cuando hubo el terremoto, toda la zona de Tarqui prácticamente desapareció. O Ok. sea, se abrió todo. El hospital, había un hospital muy, muy grande que se llama la Clínica Manta, que nosotros no creíamos. Yo, en la ciudad de la que yo vivo, nosotros compramos esto cuando estábamos en la universidad y todos son doctores. O sea, hay unos 30 doctores aquí alrededor, ¿no? Entonces, ellos tenían sus clínicas en Tarqui. Ujú, Entonces, recién habían comprado algunos equipos, algunas cosas, y cuando pasó esto del terremoto, 2 días más tarde permitieron moverse, porque ese mismo día del terremoto la gente corría por todo lado, se oían, se cayeron postes, bueno, pasaban muchas cosas. Entonces yo decía siempre, a ver, yo al frente de mi casa tenía un patio vacío, entonces los dos carros los metimos ahí y dormíamos en los carros y tratábamos de que la gente mm, como que no fuera tan apurada con las cosas que hacía, porque eso traía sí, más accidentes. Pues. O sea, claro. los puentes se abrieron, Ujú, colapsaron casas que se cayeron, casas que quedaban que ya no podían subir, pero la gente en su ujú, desesperación, por ir a sacar sus cosas, por ir a sacar sus sí. carros, por ir a sacar, o sea, más muertos hubo por eso que por el mismo terremoto. Mm, ¿Ya? Entonces se decía, y ahí a partir de eso veo yo que se desarrollaron muchísimos problemas cardíacos, porque las personas mayores, de alguna manera, se sentaban frente a sus casas, a lo que eran sus casas, yo no había nada. Entonces, y suponían que el gobierno les iba a dar una casa parecida o algo que pudiera ayudarlos a sobrevivir. Pero si ella había una persona que estaba jubilada y que tenía una casa de 3 plantas y tenía departamentos y de eso vivía, pues ya ahora estaba sentada en una silla porque lo que le iban a claro, dar era un container, una carpa, un algo. Y así pasó casi un año. Entonces, todas claro. estas personas ya no están. Entonces yo digo, mira cómo pasó Tarqui, que era un lugar muy amplio, muy concurrido. O sea, tú pasas por ahí y parece que hubiera pasado una guerra, ¿no? Sí. Y la nostalgia que sientes de pasar por ahí, o sea, mis compañeros que tenían sus cosas ahí, oye, les da una taquicardia impresionante. Ujú, Les ujú, dice, no puedo evitarlo. Ellos son doctores. Dice, oye, no podemos evitarlo. Porque nada de eso, o sea, la clínica se cayó como cuando los naipes, como parecían las ahora, películas, así, desapareció. Quedó así es. incómodo. Entonces, y aparte de eso, en los lugares en los que no pasó, hubo mucho robo.
Entonces la gente igual entraba a robar. Y aparte de eso decían que pudiera haber un tsunami, porque nosotros estamos en la costa, Ujú, y ujú. yo le dije, mira, yo me quedo en mi casa. Aquí hay una parte alta que es un cerro que se llama Montecristi, y yo digo, en el cerro en el que esté, si me tengo que morir, me voy a morir. Entonces, mejor me quedo aquí en mi casa y que de una me lleve el tsunami, pero me lleva aquí adentro, ¿no? Y si no me voy al cerro, que me pueden atropellar, me voy a matar, me van a robar, tantas cosas pueden pasar. ¿No? Entonces yo digo, y a partir de eso, en los sitios, en los ancianatos, yo tenía un grupo de estudiantes a los que yo los llevaba a los ancianatos, y yo les decía, lo más importante es sacar a las personas al patio, que cojan el sol, que conversen, que se miren y todo lo demás, ¿no? Porque pasaban mucho tiempo encerradas. Y ellos tenían muchísimos, ahora estoy mirando esto, o sea, desarrollaron muchísimos problemas urinarios, pero así por montón. Entonces, se me hace, como yo te digo, yo soy muy de que yo veo algo y tengo que tener como alguien que me lo soporte, ¿no? O sea, un Skinner, o qué sé yo, ¿no? Que me diga Freud ya, pero uno se pone a mirar esto y dice, mira, lo que pasó, ¿no? Y previo a eso nosotros tuvimos una, entonces cayó sobre un espacio muy concurrido y lo único que se salvó fue como una virgen que había en una iglesia. Ujú, Entonces, cada ujú, vez que oí un sonido, uy, chica, uno se pone que tiembla. Cada vez, ujú, y hasta el día de hoy, por mi ujú. casa, ahora que estamos en conflictos acá, pasa un avión y uno dice, no, qué miedo. O uno se Claro, movía caminando por algún lado y vamos, ya se pasó lo del terremoto y todo esto, íbamos a comer a algún lado y todo el mundo quería sentarse en la puerta de entrada, como para salir corriendo. Entonces, ni la claro. comida te hacía bien porque estabas al filo, y yo viajé donde mis hijas, encima de eso no vivían aquí, y yo sentía ahí, esos lugares donde hay los trenes y tú sientes que se mueve todito. No, me ponía a ver, me decía, mami, tranquilícese, que estamos aquí, no está pasando nada. O Claro. sea, en todo lo que uno puede decir, yo voy, que leo un poquito más, que estudio un poquito más, ese miedo te queda dentro. Y es súper difícil de sacarlo hasta que cuando uno comienza a mirar esto y dice, bueno, es una emoción. Y como dices, o sea, el hecho, la carga que yo le ponga o el añadido que yo lo ponga es lo que va a hacer que yo me sienta bien o mal. Entonces yo le decía, mira, ahí está visto que no te llevas nada cuando te mueres. Porque en ese tiempo nosotros ayudábamos que había gente que se quedó debajo de las casas encerradas y que hablaban. Alguna tenía un teléfono que decía, aquí estamos y estamos respirando todavía. Y a la hora de la hora, 3 días más tarde, ya no la sacaron, ya estaban muertas. Claro, Entonces, esas familias que vivieron eso, que fue una tragedia en realidad. claro. Y es como sus hijos morían debajo de los escombros, de querer ir a ayudar, y en vez de ayudar un día en las cosas estas, porque había que esperar socorristas de otro lado. Entonces fue una época muy complicada. Entonces, el querer ayudar en esto, lo que nosotros hacíamos más era, a ver, conversemos de cómo te sientes. O Ujú. sea, no podíamos decirle ya no puedes recuperarlo, ya supéralo, ya párate, porque es que la gente come, la gente vivía y ya no podíamos hacerlo de esa manera. Entonces, Claro. se hace mucho sentido, como dice, ¿no? O sea, cuando yo iba a los ancianatos, a las casas hogar, yo decía, mira, muchísima gente teniendo problemas urinarios. Y cuando van a la clínica, lo primero que te hacen es una diálisis. O sea, Ujú. entraste a la clínica, yo me acuerdo con el de Pano, tenía mucho miedo, y después de eso, 2 días más tarde, entró a diálisis, lo que él en su vida se había hecho. Entonces Claro. él decía, tengo miedo, yo no quiero estar aquí. Entonces se hace sentido, ¿no? Entonces, y después de eso nos vino la pandemia, entonces digo, pues chicas, nosotros somos sobrevivientes de un avión que se cayó, de un terremoto, y ahorita estamos llenos de gente que estamos como medio de conflicto armado, ¿no? Entonces, con una policía que anda por todo lado, entonces uno oye policía y se asusta. Claro. Uno, todo. Entonces, eso genera de alguna manera, yo digo, y a mí este tipo de charlas, de cursos, de intercambio, te ayuda, ¿no? Porque de alguna manera puedes expresar y entiendes que lo que te Así está es. pasando es un conflicto Claro, biológico que tiene una solución si es que tú se la quieres dar. claro. Si es Entonces, empezar a mirarlo, darte cuenta, reconocerlo. O sea, la primera parte es reconocer que ahí está, ¿no? Ya después se puede trabajar esto, ¿no? O sea, una es hablarlo, finalmente, o sea, Freud, ¿no? También decía, lo que no sale por la boca sale por el cuerpo. exacto, eso es lo que yo comentaba hace un rato, ¿no? O sea, el cuerpo se va encargando de que si no le estás haciendo caso, te pone una segunda cosa. No le vas haciendo caso hasta que ya, pues hazle caso. Claro, Es lo que te estoy hablando, ¿no? así es, Y nos así toca. es. Entonces, y lo que decías de que
Nosotros tenemos eso de algo de supervivencia fuera del mar, pues venimos de esa corriente que dice que éramos antes Ujú. de agua, y al Amigos, salir acá tenemos estos conflictos. sí, Entonces, por eso el primero es reptiliano, ¿no? De lo anfibio salimos a los reptiles. claro, Ujú. eso estaba mirando. Gracias, ese era Así mi. es. Muy bien. Entonces, bueno, por ahí vamos viendo, ¿no? Cómo esos conflictos nos van. Entonces, los colectores tienen que ver con ese, ¿no? Entonces, ahí tenemos el conflicto del pez fuera del agua, que tiene que ver con el conflicto de la existencia, con el conflicto del refugiado, ¿no? Entonces, como bien nos dice Carmen, efectivamente va haciendo sentido. Ahorita va a ver en dónde vamos con el conflicto de territorio que tiene que ver con el corazón y que tiene que ver con el eh, con los riñones, sí, con los riñones también. Ok. El útero y las tubas uterinas, como las glándulas de la próstata, están ligados a conflictos de procreación y conflictos feos con el sexo opuesto. ¿Qué se les ocurre que pudiera ser ese conflicto feo con el sexo opuesto? Un abuso, una violación. Entonces, que de Padre esto que abandona, pudiera ser, depende de cómo lo viviste. ¿eh? El abandono generalmente está en el otro, en la anterior, ¿no? Que hablábamos del abandono. Allá. Ujú. En este, ujú, tenemos por ahí el abandono, ¿sí? Hablábamos del abandono que puede estar, bueno, desde cómo lo vives, ¿no? Desde, no puedo tragar esto que mi padre me hizo, por ejemplo, ¿no? El conflicto a sentir que muero porque no tengo quien me proteja, ¿no? Este, o sea, va a ir en la a eso le llamamos tonalidad, ¿no? Desde dónde es la emoción que yo siento. Ujú. Entonces, pudiera ser que aquí el conflicto feo con el sexo opuesto es un papá que me abandonó, un papá que me violó, un papá, un tío, ¿no? Con el que yo tuve una mamá con la que tuve una mala relación, que me pegaba, me violentaba, me amarraba, ¿no? De estas cosas que sí pasan en la vida real, ¿no? Que no son de película, lamentablemente, ¿no? Entonces puede desarrollarse aquí. O sea, va a depender de mucho cómo yo siento, ¿no? Aquí tenemos el conflicto de abandono, ¿no? Por eso yo decía, yo lo tengo aquí. Con respecto a los tejidos controlados por el tronco, la lateralidad no es tan importante, porque estamos hablando de los riñones, entonces no importa si te dan el riñón izquierdo que en el derecho, en el colector izquierdo que en el derecho, pues el estómago solo tenemos una parte, ¿sí? Aquí no importa tanto la lateralidad porque no tenemos que definir, o sea, el estómago no hay más que uno, ¿no? Entonces no hay lateralidad. Entonces, por ejemplo, si una mujer diestra sufre conflicto de abandono, que está aquí, el conflicto va arbitrariamente a los tubos colectores del riñón. Por eso yo les decía, ahí yo me sentí abandonada por mi mamá. Sin embargo, afortunadamente no desarrollé nada, ¿no? Y pude trabajar con eso. Que puede ser derecho o izquierdo, ¿no? No importa si fue con el papá o con la pareja o con la mamá. Cualquiera de los tubos es el mismo conflicto de abandono. ¿Ok? Entonces, ahí está, Carmen, el que me preguntabas. Ujú. Que está con los tubos colectores. Ok, ¿qué órganos son los que se van a derivar aquí? Y ahí viene la parte interesante. La boca, la submucosa de la boca, el hígado y el páncreas, el paladar. En esta parte es cuando nacen los niños con el labio paladar hendido, que viene la fisura desde el paladar. El estómago y el duodeno, la lengua, el intestino delgado y el colon.
Entonces, para que vean, aquellos que tienen conflictos del colon, está aquí. Ujú. Que es el colon ascendente. Ahí es muy interesante porque tenemos el colon ascendente, el medio y el descendente. Entonces, cuando me duele el ascendente, tiene que ver con mis padres. Cuando me duele el descendiente, tiene que ver con los hijos. Ahí sí da una forma, la zona. Y es cierto, a mí de repente me duele un lado y de repente me duele el otro. No, según cómo ande la historia de ese día. Entonces, ya digo, claro, ¿no? Ya sé que por ahí anda, ¿no? Entonces, tenemos las amígdalas, el sigmoide y el recto en el tercio superior, las glándulas salivales y las parótidas, la vejiga, que bien decía Carmen, el nasofaringio, los túbulos colectores del riñón, la glándula tiroides, la próstata, el esófago, el tercio inferior, el útero y las tubas uterinas, los pulmones, los alveolos pulmonares, las células en cáliz, en los bronquios, el núcleo de los nervios acústicos. ¿Se acuerdan que era lo que no queríamos oír? Aquí les puse una imagen que es un poquito donde se encuentran los focos, dependiendo del tronco. Y aquí están todos los órganos de los que hablamos. ¿Vale? Ok, muy bien. Vamos a ir hasta esta parte, ¿vamos bien? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, ahora vamos con el mesodermo, que es la hoja germinal intermedia, que hablábamos del mesodermo nuevo y el mesodermo viejo. Que el nuevo lo va a controlar la médula cerebral o la parte blanca y el mesodermo viejo, el cerebelo. Acuérdense que esta es como la parte más primitiva. Esto y esto es la parte más primitiva. Entonces se divide en antiguo y nuevo, o viejo y nuevo. Entonces, el mesodermo del cerebro antiguo, como ya se los dije, tiene que ver con el cerebelo y el tronco cerebral. Y el nuevo está manejado por la sustancia blanca. ¿Vale? Okay. El mesodermo del cerebro se desarrolló después de que los antepasados ya habían pasado a la Tierra y entonces se necesitaba una piel para protegernos del clima y de los ataques. Entonces surge como la primera parte que cubre todos los órganos. Todavía no llegamos a esta piel que nosotros vemos, ¿eh? Apenas vamos con una capa intermedia. Todos los órganos y tejidos que se originan a partir del mesodermo del cerebro están formados por las células tipo adeno. Ajá. Y acuérdense que son las que nos dan los cánceres de adenocarcinoma. Los conflictos biológicos se relacionan con función a este cerebro y van a ser los conflictos. Los primeros eran ¿quién me dice? De supervivencia. Todos los primeros conflictos, los del endodermo, son de supervivencia. Los de esta capa van a ser de protección. Entonces, aquí vamos a tener todos estos conflictos de protección. Aquí tenemos, es la capa que va intermedia en la piel. Todavía no llegamos a la capa externa. Entonces, los conflictos de protección surgen con aquello que nos desencadena una preocupación por ataque a la propiedad
Ahí están parte de lo que tú decías con esto del temblor. También nos genera conflictos aquí. Amenaza a la propia integridad, que claro que en un temblor, en un huracán, en una de estas cosas, nos entra por ahí, ¿no? ¿No es así, Carmen? Claro. Y preocupación por el nido o el hogar. ¿No tu casa es tu nido? ¿Cómo Entonces, no? sí, nuestra casa es nuestro nido. Bien. Entonces, aquí son conflictos que ahí surgen, ahorita vas a entender en dónde pega. Las amenazas, como decíamos, pueden ser reales o imaginarias, ¿no? O sea, después del temblor, seguimos con el miedo de lo que nos puede pasar. Tú decías, dormíamos en el coche, ¿no? Ah, Por miedo que pueda volver a pasar. Entonces, y se relaciona con conflictos de ataque, ¿no? Que tiene que ver con estas primeras pieles o conflicto de preocupación en el nido, que tiene que ver con las glándulas mamarias. Aquí viene el conflicto de mama. O sea, todos los cánceres de mama están ahí. Si ya es el colector de la mama, ese es otro conflicto en otro lado. Ahorita vamos a ver. La dermis, que no es lo mismo que la epidermis es la externa, la dermis es la que está en medio, las meninges, la pleura, el peritoneo, el pericardio, o sea, todas estas bolsas que cubren a los órganos son las que dan protección. Las glándulas mamarias, las trompas de Eustaquio, el escroto, son derivantes de esta capa. ¿Sí? Ahorita los vamos a ver detallados. Conflicto de ataque. Uh-huh. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, bueno, primero les digo, el conflicto de ataque se experimenta en forma literal o figurativa. Un ejemplo de esto es el ataque contra la piel y puede ser disparado por un ataque físico, un ataque verbal o un ataque contra nuestra integridad. La dermis responde a este conflicto con sentirse manchado. Hay conflictos que se llaman de mancha. Por ejemplo, el vitiligo es un conflicto de mancha. El vitiligo, sí todos sabemos que es el vitiligo, son estas manchas que surgen en la piel, que pueden estar en cualquier zona. Se llaman conflicto de mancha y se dice en la DESCO que dependiendo de donde se haya tenido esta mancha en el clan, es donde sale el conflicto. Puede ser la boca, puede ser las manos, puede ser la espalda, ¿sí? O sea, por eso no es igual para todas las personas. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí vamos. Ok. Entonces, por ejemplo, el sentirte manchado por entrar en contacto con algo sucio, desagradable, por ejemplo, infecciones por hongo durante la fase de curación, involucra los dedos de los pies. O sea, pareciera que por ejemplo, el pie de atleta es el conflicto. Acuérdense que es la reparación. La enfermedad es la reparación. Uh-huh. Entonces, aquí hubo un conflicto de sentirse manchado, sucio, en la planta del pie, como algo en lo que yo me mancillé, en lo que yo me ensucié. Uh-huh. Las glándulas mamarias, ah, bueno, les voy a contar un chisme que se me olvidó contarles en el conflicto de bocado. En esto los animales son muy sabios.
porque hacen los procesos. Los lobos, los lobos no pueden comer si, o sea, el beta, el beta venido a menos, ¿no? No puede comer hasta que el alfa no haya comido. Entonces, a veces los betas pues, se quedan con hambre. Entonces, cuenta la historia que una vez un beta se fue y se encontró un ave y se la comió. Pero como no la podía llevar pues, ¿no? Con la manada, porque si no, pues la cosa se complicaba porque tenía que repartir. Bueno, iba a tener que darlo, ¿no? Entonces fue y se lo comió, pero no está diseñado para comer porque se comió la pata, las plumas, todo, ¿no? Su organismo no está diseñado para digerir todo eso. Entonces, ¿qué hace? Hizo como una tumoración para poder digerir todo eso lo más rápido que pudiera, ¿no? Si un médico lo hubiera visto ahí, lo hubiera atendido por un tumor en el estómago. Lo único que estaba haciendo era tratar de digerir rápido, rápido, rápido eso que tenía para poder eliminar lo que pudiera eliminar, ¿no? Que eran las plumas y esto, y poder digerir eso que se había comido y regresar a la manada sin problema, ¿sí? Entonces, el cuerpo fue sabio. Lo que pasa es que no se aparece así como me duele el estómago y entonces que me vea el doctor y entonces el doctor dice, ¡ah! Tiene un tumor en la panza, ¿no? Dele quimioterapia, y entonces, ¿no? ¿No? Solito el cuerpo hace su proceso, ¿no? Entonces aquí lo que se dice y se van a encontrar en algunos textos de esto es que si dejáramos que el cuerpo procesara como debe procesar, pues a veces no nos sucederían o no tendríamos que recurrir a algunos procesos, ¿no? Hoy decimos, pues hay que ir con lo médico, ¿no? Yo les digo de esta paciente, o sea, yo nunca le he dicho, no vayas con tu médico, no, yo le digo, ve, pero que trabajamos para su estabilidad, trabajamos para que ella se sienta segura, perdón, trabajamos para que ella esté estable, para que ella diga esto es una bendición, ¿no? Ella de hecho llega a las quimios y dice, esta es un agua bendita que me resuelve, me regenera, y ella tiene muchos menos trastornos que sus compañeras, ¿no? Entonces, pero bueno, finalmente ya hacemos lo que hay que hacer. Uh-huh. Pero el cuerpo hace sus cosas. Entonces, las glándulas mamarias son sinónimo de cuidado y nutrición. O sea, por eso también tiene que ver con el nido. Responde a un conflicto de preocupación en el nido. Uh-huh. Entonces, con el desarrollo que tuvimos como mamíferos, las glándulas se desarrollaron a partir de este quórum de la piel. Por eso, su centro de control es ese que tenemos, el cerebelo. Uh-huh. Porque funcionó para que pudiéramos nutrir al otro. ¿Alguien me iba a decir algo? ¿No? Sí, yo, Carla. Sí, Carlita, dime. Así Sí, que tú traes qué bueno que por ahí. sí, qué bueno, es que casualmente le iba a preguntar esto, lo que mencionó del conflicto del nido. A mí me detectaron un nódulo Uh-huh. en el lado, en el seno derecho. Uh-huh. Fue benigno, o sea, me lo extrajeron. Eh, Me fue todo bien, pero la recuperación sí me costó bastante. Se me complicó, no cicatrizaba bien. Uh-huh. Tuve un mes con ese tema, pero sí me llama la atención lo que usted indica, pues, del conflicto del nido. Uh-huh. Eh, ¿qué, qué específico se refiere? ¿De una relación o de el Ok. espacio físico donde uno está?
El nido generalmente es tu casa. Ok. O sea, uno hace nido como hacen los pájaros para Ajá, poder sí. tener a las crías. Ajá, Ujú. Entonces, ese es, ya. ese es el nido y ahí puede ser el conflicto en mi hogar. Y en mi hogar puede ser con mi marido, si yo soy Ajá, diestra en el lado derecho, ajá. o con los hijos, puede ser marido, padres, si vivo con los padres, con el padre, o Mm. madre o hijos, si es el lado no dominante. Pues bueno, le puedo decir que sí es cierto, porque yo me divorcié del papá de mi chiquito, pero entonces la casa la tenemos hipotecada a nombre de los dos. Ujú. Entonces sí me ha traído y todavía tengo ese conflicto como quien dice, porque o sea, no tengo ni tema, este es el hijo de él, de los dos, y como ahorita está toda la situación pues de que todo muy caro, las casas baratas están muy alejadas de la ciudad, ok, bien, Claro. pero el problema como quien dice lo tengo yo. Ujú. Él ahorita lo que ha hecho es que la mamá vive al lado, entonces él prácticamente como que se mudó. Entonces Ajá. mi hijo está en las dos casas. Ujú. Y sí, sí me trajo, como quien dice, preocupación porque yo dije, ¿y ahora qué hago? Pues entonces tampoco puedo sacar otra casa para mí. Entonces sí pero mire que nunca me había puesto a ver esa parte de que me podía afectar. Esto es lo que usted está diciendo. Hasta ahorita que usted lo está mencionando. Y Sí, sí, sí porque es es tu verdad. nido. Entonces tú dices, bueno, ¿y entonces dónde me voy a quedar? O sea, Es primero correcto. el nido se rompe, ¿no? Porque se rompe la Sí, relación, pero entonces no solo es el nido simbólico, sino sí, hasta el nido físico, ¿no? correcto. Ujú. Sí, Porque es mi casa y entonces ahora si yo me quedo sin casa, me quedo sin nido, que también puede ser un conflicto de territorio. Ujú. sí. Porque igual, o sea, es mi casa y como quien dice, bueno, medio legal, ahorita está en el nombre del banco, ¿no? Pero aparece mi Sí, nombre, ¿no? sí, claro, claro. En algún momento de la historia uno dice, esa va a ser mía, ¿no? Y yo me paro aquí Exacto. sintiendo que es mía, claro, pues sí, ¿no? Es Tú no correcto, llegas diciendo, es la casa del banco, tú dices, es mi casa, correcto. ¿no? Y entonces, claro que la Así tienes es. incorporada. Y entonces, al haber Entiendo. eso, te conflictúas. Entonces, si tú checas entre 6 meses y 2 años antes de que te saliera, de que detectaran la bolita, seguramente Ajá. pasaron las cosas. Sí, sí, Ujú. es así. Ujú. ¿Sale? Sí, Entonces, por ok. ahí va. ¿Ok? Sí. Bueno, entonces, para que Gracias. veas que tu cerebro sí lo sabía, aunque tú no lo sabías. Eso es lo interesante, que el cerebro es más sabio que nosotros mismos, ¿no? Y lo biologiza donde lo tiene que biologizar. Por eso es la razón del conflicto. Ujú. Ok, entonces los órganos que se derivan del mesodermo antiguo son el corón de la piel, que es la piel profunda, la pleura, que es ese tejido que cubre a los pulmones, el peritoneo, que es la cubierta del abdomen y de los órganos abdominales, ¿no? Son como las bolsitas en las que están nuestros órganos, el pericardio, que es la piel que cubre el corazón, las glándulas mamarias, que son las productoras de la leche, uh-huh, y entonces eso es lo que tendríamos aquí. Uh-huh. Entonces estamos hablando de este mesodermo
antiguo. ¿Ok? Muy bien. Les quise poner esta tabla que para mí me parece que es interesante porque te dice, ¿no? Tronco cerebral, en el embrión es el tejido resultante del endodermo, son administrados por el tronco cerebral, o sea, es como una síntesis de todo. El tejido que es el cerebro antiguo, el endodermo, la función vital del cuerpo es de la boca al ano, incluyendo el hígado. En una fase de reparación hace masa, que es cuando hace las tumoraciones, y en la reparación se deshace el tumor. Uh-huh. El endodermo es el más viejo de los tejidos, por lo tanto, utilizará el más antiguo de los microbios para reparar el más antiguo de los tejidos, el bacilo de Koch. Uh-huh. Y de esto Carmen sabe un montón. Ahora, el cerebelo, que es la otra parte que ya vimos, uh-huh, es el tejido resultante del mesodermo y son administrados por el cerebelo. ¿Qué tenemos? El cerebro antiguo, el mesodermo antiguo y se vincula al equilibrio. Entonces, cuando estamos perdiendo ahí el equilibrio, algo está pasando con nuestro sentido de protección. Uh-huh. En la fase activa hace masa. Entonces, estos dos primeros, lo que es el endodermo y el mesodermo antiguo, hacen masa. Son los que hacen las tumoraciones. O sea, no nos vamos a encontrar tumoraciones en todos lados, a pesar de que hoy haya cáncer de piel. Uh-huh. Entonces, habrá microbios que van a jugar a los limpiadores y los basureros naturales los llamamos bacterias, que son los hongos. Uh-huh. Ok, ahorita nos regresamos a esta lámina. Entonces, aquí es hasta donde hemos visto. Bueno, me voy a salir un poquito. Hasta aquí vamos bien, todos sin conflicto, todos sin dudas. ¿Todo claro? Hoy somos bien poquitas hoy. 2, 4, 6, 7. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Ok. Entonces, Carlita, ¿algo querías preguntar? Gracias, Carla Rodríguez. Todo bien, estamos bien. Todo bien. Ajá. Muy bien. Ok. Sí. Hoy está muy calladita, Sole. Hasta seria, yo digo. ¿Estará bien? ¿Estaremos bien? Yo creo que Sí, estamos estoy bien. relacionando y asombrados de ver como cuando uno dice, le pica tal parte, le duele tal parte, entonces ya no sé cuándo bajar el dedo, porque lo he preguntado muchas veces. Entonces uno dice, wow, porque esto que yo tengo un grupo de amigas, ¿no? Y hay una que tuvo serias complicaciones con su hijo. Entonces Ujú. ella empezó a leer mucho la Biblia y ella decía, mira, Dios dice que yo provoco, que no provoques la ira de tu hijo o de las otras personas, ¿no? Entonces yo le digo, ya hay que interpretarlo bien, porque tampoco te vas a dejar que este muchacho haga lo que le dé la gana, ¿no? Entonces cuando el muchacho se enamoró, ella se embarazó la chica, ella lo obligó a casarse, le preparó el matrimonio, poco más y lo llevó jodido y que firmes aquí, ¿no? Es Ujú. más, otro grupo de amigas hizo una fiesta, una reunión y todo. Bueno, tuvo el niño, tuvo serias complicaciones de este muchacho, ella siempre ahí. Le ayudó a comprar la casa, le ayudó a moblar la casa y esta niña otra vez se embarazó. Segundo hijo, bueno, al tercer hijo y cada vez se separaron. Tiene tres hijos y cada vez sigue en conflicto. Ella decía, yo ya no sé Claro. qué hacer. Y no alargó el cuento. Y 3 años atrás le fue a hacerse un chequeo normal, de rutina. Cuando nos llama en la tarde el marido y dice, no va a poder salir porque le han detectado un tumor y le van a cortar el seno. Entonces él dijo, no, sáqueselo y se sacó. Entonces dice, yo me lo saco y ahora, después de que ella empezó nuevamente, a ver, mijito, es su problema, yo casi me muero, yo quiero tener mi vida, usted verá si tiene casa, si no tiene, si tiene una mujer, si tiene dos, si tiene un hijo, si tiene tres, ese es su problema, ya no es mío. Entonces aprendí eso basada en la Biblia y en estos grupos que hay de conversación y de cosas, ¿no?
ella se basó en todo eso y dijo, no, mira, la vida me ha dado esta oportunidad, una nueva oportunidad, y la voy a aprovechar. Pues Ujú. la verdad es que a los niños no se le cayó, ni tiene un pelo envidiable, está en bailoterapia, se va toda, ella que no salía eso, todas las mañanas va a bailoterapia, le gusta mucho la salsa, y si ella dice, si viene un artista, no, pues yo soy la primerita, contrato un chofer y me llevan, porque el marido no le gusta. Dice, ahora, si él se quiere quedarse, se quede, porque yo casi me muero. Entonces, Claro, están así, que ahora es todo. Entonces, y celebra el cumpleaños, celebra el día del matrimonio, celebra, o sea, celebra porque se va, celebra porque viene, baila, porque, o sea, empezó de nuevo y dijo, ¿sabes qué? Me dediqué tanto a martirizar a mi hijo y a creer que era yo la culpable. Y sí, soy la culpable, pero de las cosas que lo obligué a hacer. ujú, O sea, yo no tenía que obligarlo. Y lo obligué. Entonces ahora el hijo ya vive su vida. Entonces, ¿sabes qué? Mi hijo ya no quiero, o sea, nada, que consiga su propio espacio. Si te pelea con su mujer, te verás si te va a un hotel, va a cualquier lado, pero no puedes volver a la casa. claro, Te verás. Y desde ahí está increíblemente bien. Recién claro. cumpleaños de la pasada y se festeja, pero con todo. Entonces yo digo, mira, es esto, ¿no? De que nos dedicamos a completar a otra gente para nosotros descompletarnos. Así es. Y ahí, o sea, yo por eso digo, te está con la mano que cuando te suman y chica baja la mano, que como que todo te pasa ya. O sea, como que Sí, me dan el blanco, como dicen, ¿no? sí, yo dije, aquí les va a hacer sentir un montón de cosas y van a ir diciendo, ah, ahora ya entiendo por qué mi mamá, ah, ya entiendo por qué me pasó, ah, ya sé por qué mi marido, ah, yo sé por qué el niño, ya voy Sí, entendiendo. ahora entiendo, dice, ahora entiendo por qué voy tanto al baño. Ay, ahora entiendo por qué tengo infecciones. Ahora, Sí, es verdad. ahora por qué mi oído, ahora por qué mi equilibrio. O sea, y yo, como relaciono memoria, digo, vea, espera, el Parkinson viene de cerebelo, o sea, movimientos incoordinados, o sea, se te hace una suma de todo, ¿no? Ujú. Y el Parkinson es un conflicto, es un conflicto de pregesto, le llamamos. Es un gesto no terminado, ¿no? Si el Parkinson tiene que ver con esto, es algo que yo quería golpear y no golpeé. Yo tengo algunos pacientes con Parkinson. Y ya ves que todos los movimientos son diferentes Claro, y tiene claro. que ver con esto, con el gesto que no se terminó de hacer. Allá, mira, eso es algo no, que no lo había, o sea, no lo estaba viendo desde ese lado. Pues ahora me toca revisar todas las carpetas y empezar a verlos desde ahí. Sí, así Ya, es. Muy bien, Sale, algo nos ibas a decir. No, pues eso es verdad, de que uno ahora, bueno, con todo esto, este curso que hemos estado haciendo, igual, pues uno, cualquier cosa que pasa, ya como que lo asocia a que puede ser, y investigo. Igual me puse a ver esa serie, Mi Otra Yo, Ujú, y hay una parte donde hay una de las que sale en la serie que le tirita mucho la mano. Y a mí a ujú. veces me pasa, por la mano derecha me tirita mucho, que al comer, de repente a veces no puedo comer, entonces como que me da a buscar qué puede hacer, po. Entonces me pongo a leer, pero todavía no encuentro qué puede hacer lo de la mano. Pero no me da siempre, me da a veces cuando estoy como almorzando o cosas así, como que me da por tiritar. No sé si será por la tiroides también, porque cuando yo voy a médico siempre me hacen estirar las manos y ver si Sí, necesito. porque hay un temblor. Claro, Sí, pero siempre en la mano, generalmente. Ujú. Sí, claro, sí, pero dime. siempre en la mano derecha. La mano izquierda no me tirita, pero a veces me complica así cuando estoy haciendo cosas como que empieza a tiritarme la mano. Bueno, ahorita vamos a checar por ahí, vamos a llegar a la tiroides. Ya, Entonces, ya, bueno, muy bien. gracias. Va- De que gracias a ti. Muy bien, vamos viendo. Entonces, Mm, entonces ahora vamos a seguir con ahí está, con el mesodermo nuevo, ¿no? Que ahí les puse el bebé con los órganos. Entonces, es el siguiente paso evolutivo. Y en este momento se desarrolla la musculatura, ¿no? La estructura muscular y el esqueleto. Y ahí le va a hacer sentido a Carmen. Todos los órganos y los tejidos derivados del mesodermo nuevo están controlados por la sustancia blanca, ¿no? Que es la parte que está debajo de la corteza, ¿no? Que es la que del pensamiento.
Y entonces, el tejido muscular está controlado desde esta sustancia, mientras que el movimiento está dirigido desde la corteza motora, que está arriba. La musculatura lisa del miocardio, un 20%, así como la del colon y la del útero, son controladas desde el mesencéfalo, que es parte del tronco cerebral. Entonces, como ven, ahí hay una parte que va desde la parte más primitiva, ¿no? A veces ahí es donde van las finezas de este asunto. ¿Cuáles son los conflictos biológicos del... Entonces, a ver, digo porque es muy importante. Los del endodermo son conflictos de protección. El mesodermo antiguo, perdón, es supervivencia. Mesodermo antiguo, protección. Y mesodermo nuevo, desvalorización o autodevaluación. Uh-huh. Entonces, los conflictos de autodevaluación es la pérdida de autoestima o la pérdida de valía. O sea, no me siento valiosa, no me siento importante. Puede ser mío, puede ser heredado del clan. Ah, es que todos tenemos problema de columna. No, no, entonces es el clan. Es que es mío. Bueno, vamos a ir viendo. El conflicto de autodevaluación involucra a los huesos, a los músculos, a los cartílagos, a los tendones, a los ligamentos, a los tejidos conectivos, al tejido graso, a los vasos sanguíneos. Ahorita creo que los tengo todos separaditos acá. Los nódulos linfáticos, ¿no? Aquí lo importante es que la, eh, la intensidad de la enfermedad o de la problemática va a depender de la intensidad del conflicto. Un conflicto de autodevaluación severo afecta huesos y articulaciones. Un conflicto de devaluación menos intenso va a afectar nódulos linfáticos y músculos. Y uno más ligero, los tendones. Entonces, cuando tengo bronca en los tendones, es un conflicto de devaluación ligero. Ah, ya viene en los nódulos linfáticos o en músculos, es moderado. No, ya vienen los huesos y los músculos y las articulaciones, entonces es un conflicto de evaluación severo. Y ahí puede tener que ver con la pareja, con los pares, por ejemplo, las L's, ¿no? Los lumbares, puede tener que ver con la relación, con la sexualidad, con los pares, con la comunicación, ¿sí? Entonces, ahí, si revisan el esqueleto, cada vértebra tiene su bronca diferente. No es lo mismo que te duele el L5 que la C4. ¿Sale? Entonces, sí hay que verlo. Entonces, por ejemplo, aquí les puse la localización exacta de los síntomas, por ejemplo, la artritis, la atrofia muscular, que es que en lugar de que el músculo tenga un grueso, esté flaquito. La tendinitis está determinada por el conflicto de devaluación. Entonces, un conflicto de devaluación es un conflicto de destreza. Cuando, por ejemplo, quiero hacer algo manual, ¿no? Escribir, pues hasta decir, escribir un libro, ¿no? Y no puedo, ¿no? En lo que se afecta la mano y los dedos. Por ejemplo, un conflicto de autodevaluación intelectual por haber fallado en un examen, por eso les decía, por no poder escribir un libro. Si se ha criticado a alguien, puede involucrar al cuello, ¿no? El cuello también, yo les decía, es la unión entre ayer que tengo un grupo de autocuidado,
que hacemos diferentes actividades para autocuidado, entonces decía, es que me dolió el cuello. Bueno, pues hay una incoordinación entre lo que pienso y lo que estoy haciendo, ¿no? Los ovarios y los testículos son ligados biológicamente a un conflicto de pérdida profunda. Ejemplo, la pérdida esperada de un ser amado, que aquí también puede estar el conflicto que les decía de esta persona con el hijo, ¿no? O sea, puede estar en aquella capa o en esta, dependiendo cómo vivió el conflicto. Si en una tonalidad de protección o en una tonalidad de supervivencia o en una tonalidad de devaluación. ¿Sí? O sea, se van dando cuenta cómo eso va siendo una sutileza en la problemática del conflicto. Por eso cuando hay un conflicto hay que preguntar cómo te sientes, cómo esto te hace sentir. Ah, inseguro. Ok, entonces tenemos un lado. No, pues que no fui lo suficientemente importante. Ah, ¿sí? O sea, nos vamos colocando en lugares diferentes. Por eso aquí les puse el de la mascota, ¿no? Ok, Jacqueline, sí, disculpe, sí, Carlita. la filmina anterior, donde tiene las manos, Ah, de la artritis. esa fotografía en específico, ¿qué indica? Aquí son artritis. Entonces, esta Ajá, artritis tiene que ver con devaluación ok, y con algo que yo no puedo hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, mi papá tiene ajá, artritis, ¿no? Y, ajá, y él hoy dice que la tiene porque trabajó mucho con sus manos. ajá, Más bien era qué tan importante, porque qué tan importante se siente o se dejó de sentir al dejar de hacer. Porque él esto lo ajá, desarrolló, yo creo que los últimos 6 años. Y él dejó ajá, de hacer esto con las manos, pues hace 50 años, ¿no? Entonces, digo, a menos que haya un ciclo biológico celular, que ya también lo vamos a ver, no tendría mayor lógica. ok, ya. ¿Sí? Entonces, la artritis, ¿por qué se las puse? Porque es parte de estas cosas que tienen que ver con la devaluación. Una persona que tiene artritis no se siente valorada. Ella se ha sentido devaluada. Y la devaluación puede ser por el afuera o por mí mismo. Exacto. A veces lo que el otro me dice me impacta porque yo también lo he pensado. Porque si, perdón Carlita, te voy a decir algo. Si yo te digo, es que tú eres morena, tú dices, pues no, ¿no? Pues transita, no te pasa, ¿no? Pero si yo te digo algo que tú te has dicho, claro que impacta. Uh-huh. O sea, ahí es donde va la información que yo recibo y que Sí, acepto del otro. ¿Sí, Carlita? entiendo. ¿Hace Sí, sentido? vale. Entonces, Sí, por claro. eso hay que aprender a que el otro hace, el otro dice, no me dice a mí, ¿no? Un poco lo que creo que tú nos expresabas, ¿no? O tú me Sí, expresabas, correcto. ¿no? Uh-huh. Sí. Así Entonces, es. por ahí va. O sea, a mí me dijeron, yo no hice caso, los dejo pasar. No Ok. es para mí, ¿no? Ujú. Entonces, ya, Vale. no me hace sentido y no me pega, no me impacta. Uh-huh. Entonces, esto es muy importante, porque esto es como la primera información que llega,
sea, basta un pensamiento para que las cosas se atoren. Entonces, ¿qué es? Con ese pensamiento que llega, yo lo transito, lo dejo ir, no es mío, es opinión, es un pensamiento, se vale, cada quien puede pensar como quiera, ¿no? Pero no tiene que ver conmigo. Aquí esta parte, bueno, todas, pero esta tiene mucho que ver con la relación con nosotros. Vamos a ir viendo que conforme las capas van yendo hacia afuera, tiene más que ver con el exterior. Ujú. Entonces, aquí me impacta lo que los otros hacen, ¿no? Porque yo me puedo sentir devaluada porque el marido me dice, Guisa es muy feo, tú lo haces siempre mal, ¿no? Digo, estos narcisistas que son una cosa bonita de personas, ¿no? Que te puede decir, tú no sirves para nada, tú todo lo haces mal, tú todo lo que tocas lo destrozas, o sea, ¿no? Esas cosas lindas que pasan en este planeta. Entonces, claro que impactan aquí, ¿no? Estos del gaslighting que ahora tenemos tan puestos, ¿no? Que son estos que nos hacen, son estos seres humanos que te cuentan una cosa hasta que tú llegues a creértela, que sí de veras tú hiciste, que tú sí de veras, ¿no? Te equivocaste, que tú sí de veras tienes la culpa, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí vamos. Muy bien. Ok. Parenquimia de renal, ¿no? Esta está asociada con el conflicto de agua o de fluido. Una experiencia por haber estado cerca de ahogarse, ¿no? Aquí viene el mío, entonces vieron, estaba en el colector, a mí me salió porque finalmente hubo un riesgo de muerte, o sea, yo sí pensé que me iba a morir. Uh-huh. Y también podía impactar aquí, ¿no? En el conflicto de agua. Yo espero en Dios y haberlo trabajado lo suficiente como que no me dé nunca en la vida nada. Entonces, esta es la experiencia de haber estado cerca de ahogarse. Uh-huh. La corteza adrenal, que es esta, ¿no? Esta corteza que está sobre el riñón, está ligada al conflicto de haber ido en la dirección equivocada. Entonces, es que me casé con el hombre equivocado. Ah, pues entonces tengo conflicto aquí. Y entonces tengo problema con esta corteza del riñón. Y entonces se me inflama el riñón, se me inflama la zona, ¿no? Voy mucho al baño, ¿no? Entonces, y aquí una de las cosas importantes es ir viendo la función. O sea, por eso el diccionario es parte de la guía. Es importante saber el órgano, es importante saber el conflicto, es importante saber en qué capa embrionaria está y qué es lo que hace, ¿no? Por eso lo estamos viendo. El vaso, que es esta cosita, se relaciona con conflicto de sangrado o de herida. Un sangrado intenso o en un sentido traspuesto, por ejemplo, un resultado en un examen de sangre, me puede aquí generar un conflicto. Uh-huh. El miocardio, ¿no? El músculo cardíaco se relaciona con un conflicto de haber sido completamente rebasado por algo. Hoy tenemos muchos, ¿no? Que no les dan los ataques al miocardio. ¿Sí, Carmen? ¿No les dan? ¿Sí dan por ahí? Ataque al miocardio. Entonces, por ejemplo, el señor que pierde su empresa, acuérdense que estamos en la etapa de supervivencia, de protección. ¿Cuál es esta? ¿Cuáles son los conflictos de aquí?
¿Cuál? A ver, ¿cuál es? De devaluación. Entonces yo era el hombre más importante de la empresa Telmex, que yo no soy, pero bueno, es el señor Slim, ¿no? Entonces, yo tengo la super empresa. Y entonces resulta que ahora como está la economía, entonces me pasa, me siento abrumado y me da un ataque al miocardio. Se sintió totalmente abrumado. Por eso antes los ataques al corazón no les daban a las mujeres, solamente les daban a los hombres. Uh-huh. ¿Por qué? Porque, y es un conflicto en el territorio. ¿Por qué? Porque se sienten que pierden todo. Y esto les abruma. Y hoy cada vez más jóvenes, y hemos tenido, por ejemplo, deportistas que les dan un ataque en plena cancha, ¿no? ¿No se ibas a decir algo, Carmen? No, ya le digo, yo me pongo a relacionar y yo digo, wow, es increíble, ¿no? Porque nosotros tenemos Sí. mucha migración aquí, tenemos mucha Uh-huh. gente de fuera. Sí. Entonces no sabemos manejar esa ansiedad. Perdimos un poquito, que tienen mucha migración y después de eso que nos dijiste. El hecho de tener estas personas que están en los semáforos limpiando carros, que si tú no les das porque te limpian el vidrio, te ponen piedra, o el hecho de que ya nosotros hemos como generalizado, ¿no? A caso de vivir alguna persona aquí, por ejemplo, tenemos entonces hay niños y niñas en la calle, y yo digo que estas niñas no se las ponen en un sitio y las mamás se organizan de otra manera, pero para venir a pedir limosna en otro país me quedo en el mío haciendo alguna cosa, ¿no? Entonces todo esto ha generado un miedo en las personas, ¿no? De que si tú contratas a alguien, que si tú quieres ayudar a alguien, tú no sabes si vas a ayudar. Antes tú ayudabas sin nada. Te decían, míreme, ¿qué dice aquí? Ayúdeme a leer que yo no sé. Y ahora como te ponen escopolamina, tú dices, no, muchos casos de esto. Entonces yo digo, o sea, no ayudas. Antes te parabas a ayudar, ahora ya no ayudas, porque si hay un accidentado y tú lo llevas a los... te tienes que quedar ahí como testigo. ¿Y quién quiere ser testigo? Porque a lo mejor fuiste... Todas esas cosas hacen que uno se sienta incómodo. Entonces, sabes que aquí creo que moví algo y aquí se me... Déjame cerrar esto porque yo no sé tocar. Aquí ya sabía. Entonces, hacen que uno se sienta incómodo. Entonces, yo relacionaba esto y yo digo, es lo que está pasando cuando mi mamá falleció, yo empecé a tener mucha angina. Entonces, al llegar si yo me iba de viaje, llegaba al aeropuerto y llegaba a un sitio que es más elevado, yo vivo a nivel del mar, entonces empezaba ya que me dolía el pecho, me dolía el corazón, y si de pronto no alcanzaba a coger el otro vuelo, se me hacía muy rápido, mi hijo es doctor, ¿no? Yo además, Jorgito, me siento mal, ¿qué pasa? Mami, tranquilícese, si se pierde el vuelo, coge otro, eso es lo que pasa, se queda durmiendo en esa sala que hay ahí, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué pone así? Entonces ahí ya empecé y dije, no, ahora ya me hice un chequeo completo y no tengo nada, estoy así. No tiene nada, solo tiene ese hecho de por cosas que pasaron, entonces yo digo, no, ahora hay que... Entonces, aprendiendo de esto, yo digo, no tengo que hacerme amiga de mis emociones, si son 6, que tengo que arreglar. Sí, así es. Pero estoy traumada ya. No te traumes, solo es para conocer. Y entonces, el conocimiento te da poder. No, sí, definitivamente. Entonces, ya ahora puedes mirar desde otro lugar un montón de cosas. Volver a coger mis historias clínicas y ver, algo hablabas de ello y decía, hay algo parecido a las afasias, hay algo parecido a la esclerosis lateral. Entonces, si tenemos esclerosis lateral amiotrófica, está en esta zona en la que estamos hablando ahorita, y la afasia debe estar por ahí mismo. Así es. Y entonces hay que verlo y hay que trabajarlo. Y es bien interesante cuando entonces desde ese lugar escuchas al paciente, porque si tú escuchas sus historias, te va a hacer sentido la información que te dé.
¿no? sí, definitivamente. Y se vuelve muy interesante. Ujú. Muy bien, vamos a ver si alcanzamos a terminar este. Si no, pues lo seguimos la siguiente. Ahora, con lo que respecta a los tejidos y los órganos controlados desde esta sustancia blanca, existe una correlación cruzada desde el cerebro y el órgano. Aquí la regla de lateralidad sí tiene que ser tomada en cuenta. Por ejemplo, si una mujer diestra sufre un conflicto de pérdida de su pareja, el conflicto va a impactar el hemisferio izquierdo de la sustancia blanca, produciendo una necrosis del ovario. Fíjense, no tiene que ver con el hijo, tiene que ver con la pareja, del ovario derecho, durante la fase activa del conflicto. Si ella fuera zurda, iba a ser el izquierdo. Entonces, aquí están, acuérdense, los ovarios. O sea, es la parte de la producción de las semillas. Entonces, bueno, ya vamos viendo. ¿Cuáles son los órganos que tenemos aquí y los tejidos? Huesos, que incluye hasta los dientes. Cada diente, por ahí les voy a regalar el esquemita, es un esquemita bien interesante. Yo tomé uno de las especializaciones con los cubanos. Cada diente tiene su conflicto. No es lo mismo que te duela la muela 24, no me acuerdo si es 24, no me crean. La muela 24 que la 26. Es diferente el conflicto. Por ahí les voy a buscar el esquema y se los paso. Ya les voy a mandar otro tanto de libros para que tengan. No se preocupen en imprimirlos. Ténganlos ahí, vayan viendo que les interesa. Toda esta información está en el manual de Hammer que les mandé. Toda esta información está ahí. Pero yo digo, a mí que me la platiquen mejor. Que de aquí que me echó el libro. Entonces, bueno, están los huesos, incluyendo la dentina, el cartílago, los tendones, los ligamentos, el tejido conectivo, el tejido graso. ¿Sí? Entonces, la devaluación también tiene que ver, uno de los conflictos, la acumulación de grasa. El sobrepeso, según Salomón Salam, tiene como 59 conflictos. Entonces, o sea, seguro que está en todas las capas. El sistema linfático, vasos y ganglios, los vasos sanguíneos, excepto los coronarios, la musculatura estriada, que es esta, ¿no? El miocardio, que es el 80% de la musculatura cardíaca, entonces, por eso cuando nos da el ataque, ahí es. La parenquimia renal, la corteza adrenal, el vaso, los ovarios, los testículos, y aquí tenemos todo, todo y cómo está localizado. Este es el cerebro. Y entonces serían donde se van localizando los focos. Déjame ver. Por ahí también les pasaré. Hay una laminita que ya veremos cómo se ven los focos. Ya también les explicaré cómo se detecta entre una migraña y un dolor de cabeza. Eso es muy fácil. Una migraña normalmente uno dice, me duele aquí. Y un dolor de cabeza uno dice, me duele aquí. Hay una diferencia. ¿Sí? Es cómo lo señala tu propio cuerpo. Es una cosa interesante. Ya viene Ivonne, pero ya nos vamos a ir casi. Bueno, Sí, Dios. no Buenas noches. te me preocupes, Ivonne. Ya quedará grabado. Bienvenida, Dios. Pues es que tú vives en otro horario y en otro mundo, no te preocupes. Ok, Disculpa. muy bien. Bueno, ¿quieren dejamos aquí para empezar completo la próxima sesión? Porque nos faltaría el ectodermo. Serían otros 20 minutos más o menos, yo creo. Ustedes me dicen. ¿Lo dejamos aquí? ¿Sí? Ok. Muy bien. Bastante Okay. información.
Sí, todavía, mira, es bastante. Porque aquí vienen los conflictos de territorio. Porque viene todo lo que es relacional. Ujú. También nos falta. Ay, Dios. Ajá. Entonces, les digo, son como 20 minutos, yo creo. Lo tomamos la siguiente y ya traigo lo de la siguiente sesión. Ujú. ¿Sale? Entonces, Bastante información. bastante. Este es, creo, de lo más denso que hay, pero es como la clave para saber qué pasa con los órganos, qué pasa con el cuerpo, qué pasa o sea, realmente para entender en dónde están los conflictos y por qué es ese tipo de conflicto. Ujú. Creo que esta parte como que nos va a llegar un poco más, porque viendo así de rápido lo que pasaste, ahí están los conflictos de separación, los de la casa, del marido, de las infidelidades, de bueno, un Exacto. montón de majaderías que de Lo- alguna manera ujú. nos atañe, ¿no? Y yo creo que el kit de toda esta cuestión es que saber cómo, o sea, que a cada uno le afecta dependiendo de la manera en la que vivió el conflicto. ¿Cómo Así me es, hizo sentir? Yo creo que la clave sería eso, ¿no? ¿Cómo me así sentí es, el momento? Porque a lo mejor lo que a mí me hizo no me gustó, a la otra persona no le dio cuenta. así es. Entonces, esta parte, ¿no? Perdón que intervenga en este punto también, pero, por ejemplo, yo veía el cerebro siempre como el cerebro triuno, ¿no? O sea, el Ujú. cerebro reptilino que nos ayuda a sobrevivir, el cerebro emocional, que es el que tienen los animalitos, que nos ayuda a actuar sin pensar mucho, y el racional, que es el que me permite a mí saber lo que está bien y lo que está mal y actuar en base a ello. O sea, esa era mi definición. Entonces ahora ya tengo una parte más en la que estoy viendo que cada capa tiene que ver con un órgano, con una parte, con un funcionamiento y todo lo demás. Entonces toca volver a... Y con un tipo de conflicto, entonces tenemos supervivencia, protección, desvalorización y efectivamente la cuarta capa tiene que ver con las relaciones, con conflictos de relación. Entonces Hay que, viene toda la parte más humana. claro, hay que venir anotando para la próxima semana, hacer desde hoy día una lista de todo lo que vamos a preguntar, en qué parte me tocó. Así es. Y lo importante es eso, para que me dé un conflicto de territorio, me dé un conflicto de nido, depende de cómo lo viví, de cuál es la emoción que yo estoy sintiendo. O sea, Carlita decía, yo siento que pierdo mi casa, entonces pierdo mi nido. No solo pierdo el territorio porque vino el hombre y se metió en mi casa, ¿no? O se fue de la casa, ¿no? Que en realidad, por ejemplo, pasa cuando las mujeres que han sido amas de casa se les jubila el marido y se les viene y se les mete en la casa. Entonces la mujer pierde su territorio. No es un conflicto de nido, es un conflicto de territorio. ¿Sí? Porque entonces ella le dice, ay, no, mira, mejor guisamos así. Y ella dice, ay, pues si yo guiso de otra manera, ¿no? Entonces es en sus espacios donde se mete, ¿no? Nos pasa cuando tú tienes tu oficina y alguien llega a tu oficina, ¿no? Que le dicen, ahora vas a tener una compañerita aquí en tu espacio. Y uno dice, ah, ¿no? Es tu territorio. Claro. Ajá. A mí me pasa algo parecido, ¿verdad? Cuando yo tengo mi casa, ¿no? Y lo Uh-huh. adorno. A mí me gusta adornarlo, depende. Ahora estoy del estilo asiático. Tengo elefantes, de Asia, tengo elefantes, tengo pirámides, cosas así. Pero Uh-huh. mi esposo tiene una discapacidad física y se le hace difícil movilizarse. Uh-huh. Entonces yo le digo, no, porque como él trabajaba mucho tiempo fuera y venía los fines de semana, era como podía moverse, ahora pasa más tiempo. Entonces, chica, entrar al baño y la toalla la tiene en un lado porque ahí es donde la alcanza, la pasta dental Claro. la tiene fuera porque es donde puede ponerla. Entonces yo digo, ¿sabe qué? Solucionemos este asunto, hay que hacer otro baño. Porque de esa manera yo no estoy que te quejo todo el día y tú debes dejar las cosas a tu alcance. Ni tú Claro. ni yo nos sacrificamos. Claro. Tú te levantas en las noches porque tiene que ponerse baja unas cosas como están. Y digo, no, usted duerme en una cama y yo duermo en la otra. Claro. Porque si no, yo me despierto cada rato. Entonces me dice, tú si eres mala. Le digo, dime que es que no me quieres. Si de eso depende el amor, no te quiero. O sea, Estás peleando tu territorio.
Claro, yo le digo, oye, yo ponía aquí, ni cuenta te dabas que había cambiado las cortinas. Ahora cada vez estás viendo, ¿y qué cortina vas a poner? ¿Y por qué no pones así? Porque no combina. Le digo, no, es que él nomás quiere que no entre la luz. Yo quiero que combine con el cojín, pues. Claro, sí, Entonces, pero bueno, ven, no es un conflicto de nido, es un conflicto de territorio. así, O sea, sí, sí. es diferente, aunque está en la casa. No, sí, Ujú. terrible. Ve cómo la tonalidad le da una sensación diferente y No, sí. entonces nos va a producir cosas diferentes. ¿Sale? Muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? ¿Algo más que quieran comentar? ¿No? Bueno, entonces, hoy terminamos. Hasta aquí nos quedaría nada más el ectodermo y ya nos seguimos con el siguiente tema, que no me acuerdo cuál es, pero vamos con el que sigue. ¿Sale? Muy bien. Cuídense mucho, ya recibí las tareas de algunas, se los agradezco mucho, muy lindas. Eso me permite saber que les ha servido lo que hemos estado trabajando, que, que ese es el sentido para mí, el que lo lleven a su vida, se den cuenta y les permita vivir diferente en este mundo. Ujú. O sea, porque eso las hará más libres. Rebeldes, pero con causa. Así es. Y para mí, ese es mi objetivo con mis pacientes en la terapia, que sean más libres. Yo les digo, cada quien tiene su objetivo, pero el mío, como terapeuta, es que sean libres. Entonces, pues muchas gracias. Gracias por el corazón, Carita. Sí, ese es el objetivo, que Gracias. ustedes puedan vivirse de manera diferente en el mundo. Ujú. ¿Vale? Muy bien, entonces aquí lo dejamos, les mando su grabación, ya ahorita nomás. Bueno, sí, ahorita, antes de que tenga la siguiente paciente, les, este, no saben cómo tenía estresado este tema porque yo decía, es un montón de información. Ayer hasta enojada estaba, porque no terminaba lo que yo quería decirles. Sí, yo decía, es mucho, mucho. ¿Cómo hago para que todo quepa en 2 horas? Hasta que dije, lo que alcancemos a que se dé, hasta ahí va a ser, ¿sí? Entonces les mando hoy les mando nuevos libros, les mando la bibliografía de los libros que les pueden servir, y pues para que no se revuelvan, y la grabación. Ujú. ¿Sale? Muy bien, entonces que tengan una lindísima noche y nos vemos el día 13. ¿Vale? Se cuidan mucho. Bye, Lindo fin bye. de semana para todos. Chao. Gracias. Gracias. Gracias por Igualmente, bye. compartir. No, de que Gracias. a ustedes por todas las experiencias. Gracias. Bye.